Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campana para que YouTube avise de cuando subo nuevos vídeos, porque si no YouTube no avisa. Hay que apretar esos dos botones. Y dar las gracias a la gente que comparte los vídeos. Animo a la gente que comparta los vídeos de este canal para así poder llegar a más gente y pues eso es de ayuda al canal y a las demás personas que están iniciándose en esto del cultivo del aguacate. ¿Qué estamos viendo ahí? Vamos a hablar hoy del abono de gallinaza. Si es bueno, si es malo. Hay gente que no le gusta, hay gente que dice que es el mejor abono que hay. Entonces vamos a ver un poco por encima este fertilizante. Antes de empezar con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Me podéis hablar por ahí vía WhatsApp. Estoy haciendo consultas personalizadas por precio económico y nada, cualquier cosa, cualquier pregunta me podéis preguntar por ahí vía WhatsApp. Bueno, vamos con el vídeo. Ahí estáis viendo, he puesto una cantidad considerable de gallinaza a este árbol. Ahora lo vamos a ver el árbol. ¿Y qué pasa? Para mí los mejores estiércoles para el aguacate. ¿Qué pasa con la gallinaza? Que hay que tener un poco de cuidado. Y ahí estamos viendo que apliqué una cantidad considerable. O sea, ahí veis el tamaño del árbol y apliqué por lo menos un cubo. Un cubo, lo que claro, ya se ha ido mojando con los riegos y con alguna lluvia que ha habido y está ya pues y descompostándose. Porque esto es gallinaza que yo tengo unas gallinas en mi casa y para aprovechar el estiércol se lo he aplicado, digo, qué mejor pues que a los árboles de aguacate. Aprovechemos si tenemos algún animal en nuestra casa, ya sea como si son curieles, cuyis o ¿cómo se llaman? Cobayas. Todos estos excrementos, utilicémonos con cuidado, con un poco de cuidado, pero utilicémoslos para nuestras plantas. Así también nos ahorramos, aparte de que es un abono natural, nos ahorramos también en fertilización química. ¿Cuál es el problema que tenemos con la gallinaza? El alto contenido también en sales, ¿vale? Es un abono que mucha gente lo considera uno de los mejores abonos. Yo principalmente para aguacate, sobre todo para la gente que no tiene tantos conocimientos, utilizar mejor estiércol. Para mí los mejores son estiércol de cabra y estiércol de conejo. Estiércol de vaca también. Gallinaza. Todos los estiércoles son buenos. Unos son más potentes, otros menos. Unos tienen más nitrógeno, otros tienen un poquito de más potasio. Este, por ejemplo, es alto en nitrógeno y fósforo. Casi todos son altos en nitrógeno. ¿Por qué? Por la cantidad de orín que tienen. Si no son compostados, si son frescos. Ya hemos hablado de los estiércoles frescos que hay que poner mucha menos cantidad que si hay un estiércol compostado. Pero es mejor que sea compostado porque los nutrientes son más estables. Son más estables. Entonces, a ver, la gallinaza es un excelente fertilizante si se utiliza de manera correcta. Es un material con buen aporte de nitrógeno, además de fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre y algunos micronutrientes. Su aplicación al suelo también aumenta la materia orgánica, como todos los estiércoles, fertilidad y calidad del suelo. ¿Qué estamos viendo aquí también? Cabe destacar que la gallinaza es también uno de los abonos orgánicos con mayor tasa de mineralización. Perdón, con mayor tasa de mineralización. Eso es bueno. Hace que el nitrógeno se mineralice para que la planta lo pueda absorber. Pues tan solo 3 semanas de nitrógeno orgánico de la gallinaza se mineraliza un 75% aproximadamente. Una de las cuestiones al aplicar la gallinaza es el fósforo que contiene inmediatamente disponible para los cultivos. En este sentido, el estudio realizado... Bueno, sí, que tiene también fósforo disponible, pero el problema que tiene la gallinaza presenta altos contenidos en sales, por lo cual el monitoreo del suelo en cada aplicación que se realice es importante para evitar la acumulación. Niveles altos afectarían a la disponibilidad de la mayoría de los nutrientes. Es un estiércol que tiene más sales, porque claro, pues vemos el aparato por donde expulsa la gallina, el excremento, y eso pues por el culete y ahí va todo mezclado, ¿no? Entonces, aunque la gallinaza esté seca, cuando nosotros hacemos riego, aplicamos el riego y estas cosas, se va a empezar a descomponer y
es mucho mejor que esté seca, es mucho mejor que esté seca, que sea gallinaza fresca. Hay que tener cuidado con la gallinaza. Es uno de los abonos orgánicos más fuertes, que tiene más sales, que tiene altos contenidos en nitrógeno. O sea, en plantas pequeñas, estamos hablando de un árbol de aguacate, es un árbol grande, pero si lo aplicas a una planta pequeña de aguacate, la puedes matar. Hay que tener cuidado con la gallinaza, igual que con los otros estiércoles frescos. Pero bueno, en especial eso, sí sirve, claro que sirve. Claro que sirve, como todos los estiércoles sirven. Yo me iría más por, como he dicho, oveja, cabra. Yo me iría más por esos dos, quien los tenga disponibles. Después vaca, conejo y gallinaza también, en cantidades más pequeñas. Por ejemplo, yo acabo de limpiar mi gallinero y he cogido esos restos. No los voy a botar para un sitio que no haya nada, ¿no? Los cojo, los aprovecho, pongo un poquito en cada árbol y aprovecho esa gallinaza. Pues para eso le damos utilidad, o para flores, o para lo que tengamos, o otros árboles frutales, naranjera o lo que sea. Entonces en verdad sí serviría. De nitrógeno tiene un 14 kilogramos tonelada gallinaza. Bueno, esto tampoco no me voy a poner. Tiene calcio, tiene magnesio, tiene sodio, tiene... Es que es muy alto en sales, ese es el problema. Tiene buena materia orgánica también. Y potasio también lo tiene más o menos considerable, ¿no? O sea que también sabemos que el potasio es uno de los elementos que más nos hace falta. Pero bueno, para no ser el vídeo más largo, en especial la gente que tenga dudas si utilizaba gallinaza, si puede quemar las plantas. En plantas pequeñas yo no lo recomiendo porque puedes quemarla, a no ser que sea una cantidad muy, muy pequeña, ¿vale? Ahora, si tu árbol de aguacate ya es de dimensiones considerables, si puedes aplicar un poco de gallinaza sin problema y nada, que es un nutriente. Bueno, seguiremos hablando de abonos, seguiremos hablando de otras cosas, no quiero hacer el vídeo más largo, pero haber resuelto un poco la duda de si podíamos utilizar gallinaza o quemaríamos nuestra planta o tal. Acordémonos de que tiene muchas sales. Entonces tampoco, antes de terminar, decir este apuntillo, que tampoco sería recomendable estar utilizando siempre el estiércol de gallinaza, porque es muy alto en sales, ¿vale? Entonces deberíamos derrotar con otros estiércoles y no siempre estar poniendo gallinaza en el mismo árbol. O aplicar gallinaza quizás una vez al año, ¿vale? Para darle ese tiempo de que se descomponga, después llueva o con los riegos esas sales se vayan a capas más bajas de la tierra y no tengamos problemas por esas sales, ¿vale? Una vez al año no habría problema de aplicar un estiércol con gallinaza, teniendo un poco de cuidado. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Suscribíos al canal, darle like, dejar comentarios. Podéis dejar comentarios de algunas consultas que tengáis o alguna duda, así me dais ideas para vídeos y nada, un saludo.